Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de vuelta a su canal Didáctica Mir. Continuamos estudiando para el examen de admisión, promoción u horas adicionales. ¿Me acompañan? El día de hoy veremos un documento pues que ya tiene unos 20 años, se llama La Enseñanza. Más bien es un folleto del autor Jere Brophy, espero que así se pronuncie, del 7 de enero de 2002. Pues fue publicado en inglés, pero aquí tenemos algunas instituciones que se encargaron de traducirlo. El Ceneval lo tradujo, en el Cinvestav lo revisaron y pues seguramente la UPN y el INE, bueno, el extinto INE se encargó de distribuirlo. Este es el quinto tema del estudio para el examen. ¿De dónde saco yo los temas? Bueno, pues como les he comentado, de las guías de estudio 2020. Ya les he comentado que muchos de esos documentos son de 2013 o más antiguos, ¿verdad? Pero por supuesto que lo que es la normatividad ya está, ¿sí? Usted puede buscar la normatividad en mi canal y ahí puede encontrar artículo tercero, Ley General de Educación, Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, todo está vigente y bien explicado ahí. Bueno, pues continuamos con el dominio 1. Ahora son 4 dominios y el primer dominio es una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Se refiere a compromiso ético y sobre todo este documento a la mejora profesional. Ya llevamos pues 4 documentos explicados y vamos ahora por el quinto, que es la enseñanza. Le invito porque hay una serie de 8 videos sobre la RIEP, muy bueno, viene súper explicado en qué consiste la RIEP, plan 2011 que todavía se usa en tercero de secundaria. Pues actualmente son 32 folletos los que ha publicado la Oficina Internacional de Educación. El primero de ellos fue precisamente La Enseñanza de Jere Brophy. Pero usted puede buscar y hay para todos, ¿eh? Por ejemplo, hay unos que es para idiomas, hay otros que es para la escritura, la motivación, habla sobre VIH y SIDA en las escuelas, la cuestión socioemocional, la lectura y también habla de las matemáticas. Entonces, en realidad son folletos cortos que nosotros podemos aprender acerca de ellos, extraer para nuestra práctica. Bien, esta guía aborda los aspectos generales de la enseñanza efectiva. Pudiéramos decir que trata acerca de en qué consiste un buen maestro. ¿Okay? Está orientada al mejoramiento del aprendizaje y se enfoca en el acto central de la educación, la enseñanza. ¿Okay? Es decir, la intervención docente. Sabemos que lo importante es que el alumno aprenda, pero para ello se requiere un buen maestro o maestra. Entonces aquí tenemos al doctor Jere Edward Brophy, quien pues ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero dejó un legado, entre ellos este folleto. Esta guía resume los principios de la enseñanza efectiva que surgen de la investigación en las aulas, pero estamos hablando de, híjole, no sé, 50, 60 años de investigación. Aborda los aspectos generales del currículo, la instrucción y la evaluación, así como la organización en el salón de clases y las prácticas de gestión. Es decir, aborda mucho, sin embargo, es muy concreta el folleto. Y pues dice aquí que se centra en los resultados del aprendizaje y reconoce la necesidad de un buen ambiente de aprendizaje, un buen ambiente escolar cooperativo y una actitud positiva. Bien, pues veamos de qué se trata. Hay algunos supuestos subyacentes acerca de la optimización del currículo que también nos comenta este documento. Pero en este video no me voy a extender con anécdotas de mi parte, sino que vamos viendo de manera general de qué trata este folleto. Bien, son 12 principios los que se manejan en este folleto. El primero es un ambiente de apoyo en el salón de clases. Los estudiantes aprenden mejor en comunidades de aprendizaje cohesivas y de apoyo. La investigación dice que la ética de la solidaridad y apoyo en las relaciones interpersonales, maestro-alumno y alumno-alumno. Es decir, que sea inclusiva sin cuestiones de discriminación, de bullying, de raza, de exclusión. Que sea inclusiva. Y también se espera que los estudiantes manejen distintos materiales didácticos de forma responsable, participen atentamente en las actividades de aprendizaje y contribuyan al bienestar personal, social y académico. ¿Okay? Entonces se trata de que todos estén apoyándose en un buen ambiente de solidaridad y sin discriminación. Y en el aula sugiere que el maestro debe ser un ejemplo de socialización. A veces que, pues yo no creo que hablo mucho, soy más bien serio, pero la misma necesidad, la misma experiencia, la misma práctica me ha hecho que tenga que desenvolverme, ¿no? Un poquito más. El maestro debe procurar hacer conexiones y construir sobre el conocimiento y las experiencias previas
de los estudiantes y tomar en cuenta su contexto sociocultural. Se enseña a los estudiantes a hacer preguntas sin avergonzarse, a participar en las clases sin temor, a que sus ideas sean ridiculizadas y a colaborar en parejas o en equipos en muchas de las actividades de aprendizaje. Así es, ese es el primer principio de la enseñanza eficaz. El segundo principio nos dice oportunidades para aprender. Los alumnos aprenden mejor si la mayoría del tiempo disponible se destina a actividades relacionadas con el currículo y no a festivales o cosas por el estilo, ¿no? Que de repente son a veces inevitables y que también contribuyen a fomentar la cultura y la convivencia fuera del aula. Pero bueno, en lo que se refiere a aprender, se trata de que la mayoría del tiempo se dedique a actividades relacionadas con el programa de estudios. La investigación dice que las oportunidades reales de aprendizaje dependen de la cantidad de tiempo aprovechado en las lecciones y actividades educativas. Los buenos maestros no dedican mucho tiempo a resolver problemas de conducta, estar regañando, o sea, es algo que rápidamente lo pasamos. A veces nos enganchamos, pero es importante dejar en claro todo eso y pasar a lo siguiente, que es el aprendizaje. Eso es lo más importante de la clase. Y enseña procedimientos que favorecen la participación comprometida durante las actividades. Facilita el paso de una actividad a otra y solo hace indicaciones o recordatorios cuando es necesario. Es decir, está bien organizado. Conozco a maestros y maestros que están muy bien organizados y tienen todo bien planeado. Bueno, ¿qué hacer en el aula? Los maestros eficaces destinan más tiempo a lecciones y actividades de aprendizaje que a pasatiempos no académicos. ¿Sí? De repente yo a veces juego los viernes, a veces media clase o una clase, a veces, pero pues es para socializar un poco. Pero por supuesto que trabajo está de lunes a jueves o de lunes a viernes, media clase el viernes. Comienzan y concluyen las lecciones a tiempo, hacen breves los periodos de transición. Una maestra que entregaba calificaciones, o sea, rápidamente, o sea, entrega calificaciones, estas son, algún comentario, pues me lo mandan en privado, por chat o algo así, y a seguir. ¿Sí? Algunos tienen la costumbre de usar toda la clase para dar calificaciones, por ejemplo. Entonces, los maestros exitosos expresan clara y consistentemente qué esperan de sus alumnos. Muy bien, este es el segundo principio de la enseñanza eficaz. El tercer principio dice consistencia curricular. Todos los componentes del currículo convergen para crear un programa consistente, con la finalidad de alcanzar los propósitos y objetivos educativos. La investigación resalta que tradicionalmente los maestros, al planear sus clases, se concentran en el contenido que pretenden cubrir y los pasos involucrados en las actividades que sus alumnos realizarán sin pensar demasiado en las metas o objetivos. O sea, solamente cumplir con el libro, sí, avanzar con el programa, pero es importante tener presente cuál es el objetivo deseado. Es decir, alumnos desarrollen ciertas habilidades, por ejemplo, de resolución de ejercicios, de razonamiento matemático, de resolución de problemas. Es importante que el maestro tenga presente cuál es la finalidad. ¿Sí? Que aprendan a redactar ensayos, que aprendan a expresarse. Entonces es más importante los objetivos que solamente seguir el programa de estudios. Ok, bien, ¿qué hacer en el aula? Seleccionar los componentes del currículo, los contenidos, los métodos de enseñanza, las actividades y cómo evaluar, con el convencimiento de que son necesarios, es decir, solamente algunos elementos del currículo que realmente aportan al aprendizaje. Y dice que es importante poner énfasis en los objetivos relacionados con la comprensión, valoración y aplicación en la vida. Aquí en el documento explica más bien qué es con cada uno de estos, ¿no? Ahorita no quise ponerlo. Comprensión, valoración y aplicación en la vida. Bien, este es el tercer principio de la enseñanza productiva. El cuarto principio dice establecimiento de orientaciones de aprendizaje. Los maestros pueden preparar a los estudiantes para aprender al proporcionarles una estructura inicial que aclare los resultados esperados y que indique las estrategias de aprendizaje adecuadas. La investigación nos recalca que, o habla acerca de la utilidad de dar guías para el aprendizaje al inicio de cada lección de actividad mediante la presentación previa del tema, que dé a los alumnos una visión de conjunto. Es decir, a veces en los libros, a veces viene un esquema de la unidad. El maestro puede presentarlo con un PowerPoint tal vez, o mostrarlo en un video corto de qué se trata, o de plano, pues hablarles, platicar a los estudiantes que van a ver de qué se va a tratar en esta semana o en las próximas semanas. ¿Ok? En el aula, ¿qué podemos hacer?
Bueno, las introducciones, que son los organizadores previos y de avance, así se le llama. Las introducciones a los temas orientan a los estudiantes acerca de lo que aprenderán antes de que inicie la lección. Eso puede ser motivante para ellos. Hay que resaltar las ideas principales o los pasos más importantes. Pues eso se trata, dar una visión general del tema antes de verlo. Cuarto principio de la enseñanza. Quinto principio, contenidos coherentes. Para facilitar el aprendizaje significativo y la retención, los contenidos deben explicarse claramente y desarrollarse con énfasis en su estructura y relaciones. La investigación nos dice que las redes de conocimientos interrelacionados estructuradas en torno de ideas generadoras o clave pueden ser aprendidas significativamente y retenidas en forma tal que permiten su posterior aplicación. Se trata de llevar coherencia, ¿sí?, en las ideas, en los temas que se van siguiendo, la serie de temas. Se trata de que sean coherentes las ideas y no caer pues en el abuso de la memorización, que no está mal memorizar, solamente que no hay que abusar de ello. Es más probable que las habilidades sean aprendidas y usadas efectivamente si se enseñan como estrategias orientadas por propósito y situaciones específicos. Bien, ¿qué hacer en el aula? Si la secuencia de las ideas o eventos tiene sentido y la relación entre ellos es evidente, es más fácil comprenderla. Que tenga sentido lo que se está viendo, que tenga coherencia con el tema anterior y con el tema que sigue. En el caso de ciencias, por ejemplo, que se ven proyectos, es muy importante que haya una consecución de las ideas. Cuando hacen presentaciones, dan explicaciones o efectúan demostraciones, los buenos maestros muestran entusiasmo por el contenido y lo organizan y jerarquizan de manera que se alcance la mayor claridad coherente. Este fue el quinto principio de la enseñanza. Aquí vienen algunas características del maestro, ¿verdad?, con respecto a este quinto principio. No lo voy a leer, ¿sale? Pero sí quise ponerlo. De cómo puede presentar información, avanzar gradualmente y hacer pausas en momentos precisos, etc. Bien, el sexto principio de la enseñanza que nos comenta Jerry Bruffy es el diálogo reflexivo. Se plantea preguntas para propiciar entre los estudiantes disertaciones fundamentadas alrededor de ideas integradoras. Es muy importante pues la sana discusión en el aula, el sano debate matemático, el compartir los argumentos y las ideas. Bueno, la investigación nos dice que los buenos maestros propician gran cantidad de disertaciones basadas en los contenidos. Discusiones, pues sí. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Yo propongo esto, ¿ustedes qué piensan? Juanito propuso esto. A ver, Panchito o María, ¿qué piensa usted? Formulan preguntas para motivar a los estudiantes a reflexionar sobre dichos contenidos. Buenas preguntas. Reconocer las relaciones entre las ideas clave y sus implicaciones y pensar de manera crítica. Bien, es una habilidad, ¿no? Que se nos pide a nosotros como maestros. Y eso es lo que hace una clase mejor que otra. Esa habilidad para dialogar con los estudiantes. En el aula, ¿qué podemos hacer? El maestro planea secuencias de preguntas diseñadas para desarrollar los contenidos. Ya las tiene planeadas, ¿sí? Ya las tiene planeadas, escritas en su hojita, en su planeación. Para alcanzar los objetivos didácticos más significativos son necesarias preguntas abiertas y no cerradas. ¿Sí? No aquellas preguntas que sí, no, sino que realmente lleven a pensar al estudiante. Que propicien que el alumno aplique, analice, sintetice o evalúe lo que está aprendiendo. Bien, este fue el sexto principio, diálogo reflexivo con los estudiantes. El séptimo principio dice actividades de práctica y aplicación. Los estudiantes necesitan suficientes oportunidades para practicar y aplicar lo que aprenden. Yo que doy matemáticas, sé que requieren de tiempo para poder asimilar lo que estamos viendo. Y también para recibir retroalimentación, ¿verdad? Entonces nunca pasar a un tema nuevo sin antes asegurarnos que se comprendió el actual. La investigación dice que son 3 las maneras en que los maestros ayudan a los estudiantes a aprender. Primero, presentan información, explican conceptos y promueven el desarrollo de habilidades, la exposición. Segundo, hacen preguntas y generan debates y otro tipo de disertaciones entre los estudiantes, lo del diálogo reflexivo. Y tercera, involucran a sus estudiantes en actividades o tareas que les den la oportunidad de practicar o aplicar lo que acaban de aprender. Entonces, aquí estamos ahorita. Tienen que tener el tiempo los estudiantes para poder practicar lo que se está enseñando y también pues para poder ser corregidos por parte del docente. En el aula debe disminuirse al mínimo
ciertas actividades como llenar hojas de trabajo, resolver páginas con problemas matemáticos y otras tareas que obligan a la memorización o a la práctica de sus habilidades. Bueno, ese sí me llegó a mí como una crítica hacia mí, pero sí tiene razón. Sí, debemos de balancear lo que viene siendo los ejercicios tradicionales con la resolución de problemas y el diálogo. ¿Sí? Eso es importante. ¿Okay? Muchas veces me voy yo a la resolución de ejercicios, al diálogo y un poquito a los problemas, pero debemos de balancear todo esto. Y aquí nos habla acerca de contextos de aplicación. A mis estudiantes pues les voy a pedir que hagan un video, por ejemplo, ¿no? De ciertas aplicaciones de matemáticas. Bien, este fue el séptimo principio, actividades de práctica y aplicación. El octavo principio es construcción de un soporte al compromiso de los estudiantes con sus tareas. El maestro proporciona a los estudiantes la asistencia necesaria que les permita comprometerse en las actividades de aprendizaje de manera productiva. Esto me suena a dar una asesoría, ¿verdad? La investigación relacionada con el aprendizaje sugiere que las actividades y ejercicios sean lo suficientemente variados e interesantes que llamen la atención del alumno, lo suficientemente nuevos o desafiantes que constituyan experiencias de aprendizaje significativo y tan fáciles que permitan a los estudiantes alcanzar altos índices de éxito si invierte el tiempo necesario. ¿Sí? Tal vez una tarea puede ser de 15 minutos a media hora. En el aula hay que preparar al alumno en la actividad, brindarle asesoría, lo que les comentaba, retroalimentarlo y conducirlo a que reflexione una vez terminada la actividad. Una vez que los estudiantes comienzan a trabajar en actividades o tareas, los maestros deberían controlar su progreso y ofrecerles la ayuda necesaria. Que no se queden atorados, como decimos, ¿no? Coloquialmente, en la actividad, sino que puedan continuar. Para ello, pues, hay que aclarar las dudas que ellos tienen y pues estar al pendiente también que estén trabajando. Bien, el noveno principio dice la enseñanza de estrategias. El maestro modela e instruye a los estudiantes en estrategias de aprendizaje y autorregulación. Algunos estudiantes no saben estudiar. ¿Sí? Yo también me preguntaba en la secundaria qué era el estudio. Me acuerdo que vi que era cuando usted se enfoca en un tema en concreto con el firme objetivo de poder comprenderlo. ¿Sí? Entonces por ahí era la palabra estudio. Y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos estudiando para el examen de admisión, promoción u horas adicionales. Entonces, la investigación nos dice que el aprendizaje en general y las aptitudes para el estudio, así como las habilidades en dominios específicos, lectoescritura, matemáticas, ciencias, artes, educación física, etcétera, tienen mayor posibilidad de ser aprendidas y ser accesibles para su aplicación si se enseñan como estrategias, con propósitos específicos. Me suena eso como a proyectos, ¿verdad? Me suena cierto a productos que se piden de manera concreta a los estudiantes. Alguna exposición, alguna presentación, algo que no sea algo rutinario o cotidiano, que demande del conocimiento del medio, de la historia y ciertas habilidades. ¿Qué hacer en el aula? Muchos estudiantes no desarrollan por su cuenta estrategias efectivas de aprendizaje y de resolución de problemas, como les comentaba, pero son capaces de hacerlo si el maestro les da el ejemplo, si nosotros les damos orientaciones sobre cómo estudiar. Este fue el noveno principio. El décimo principio es el aprendizaje en colaboración. A menudo los estudiantes se benefician al trabajar en parejas o en pequeños grupos, pues ello les permite construir significados o ayudarse unos a otros en el dominio de sus habilidades. Bueno, lo de la colaboración pues ya se ha dicho mucho al respecto, pero en aquel entonces, como en el año 2000, pues era cuando iba iniciando más, ¿no? Eso de publicaciones aquí en español y la importancia de la colaboración, si no recuerdo mal. Entonces, pues sabemos que el aprendizaje colaborativo produce beneficios afectivos y sociales, como incrementar el interés del estudiante por la asignatura, ¿sí? Al tener contacto con otros compañeros que tienen buena actitud, buena cara, buen rostro hacia una materia como las matemáticas, por ejemplo, se pudiera interesar un poquito, ¿verdad? Un poquito, dejar un poquito la apatía, dejar un poquito la desmotivación. Y también el aprendizaje colaborativo genera el potencial de beneficios cognitivos y metacognitivos. Al tener que explicar un tema a otro, es entonces cuando nosotros empezamos aquí a mover lo que tenemos en el cerebro y a poder entablar argumentos, ¿sí? Las ideas se aclaran y los estudiantes pueden y deben, a veces son retados, ¿verdad? Tienen que
expresar sus ideas a los compañeros, defenderlas, ¿sí? O también aceptar buenas ideas de otros. En el aula es más probable que los métodos de aprendizaje en colaboración mejoren los resultados del aprendizaje. A veces pongo a mis estudiantes a trabajar en parejas, en matemáticas, o si es un proyecto o un video, pues en equipos, ¿no? Quiero ponerlas a hacer un video y pues va a haber alguien que va a hacer guión, va a haber alguien que va a hacer los actores, otro va a hacer la edición, etc. Entonces de eso se trata. Bien, el 11º principio es la evaluación enfocada al cumplimiento de objetivos. Que no debemos olvidar la evaluación del aprendizaje. El maestro utiliza una variedad de métodos de evaluación formales e informales para encauzar los avances hacia el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. ¿Okay? La evaluación, dice la investigación, que la evaluación comprensiva no solo documenta la habilidad del estudiante para responder aceptablemente a una pregunta o problema, también examina los procesos de razonamiento, ¿verdad? Que lo llevaron, los procesos, los procedimientos que utilizó. Y los buenos maestros supervisan de manera regular el progreso de sus estudiantes. En el aula, los maestros eficientes emplean evaluaciones para medir el progreso en el aprendizaje del alumno y para planear mejoras en el plan de estudio, no solo para calificar. Así es, podemos ver en qué estamos fallando, si no estamos logrando que nuestros estudiantes aprendan y que debemos nosotros modificar en nuestra práctica. Bien, y por último tenemos el 12º principio, logros esperados. Las altas expectativas se relacionan con el video que hice anteriormente. El maestro establece y desarrolla las tareas de enseñanza a partir de las expectativas que tiene sobre los logros de aprendizaje. Si espera mucho, pues le va a elevar el nivel de dificultad, y si esperamos poco, pues solamente le vamos a poner ejercicios básicos. En este encierro es una cuestión que debemos pensar, hasta dónde debemos llegar, qué es lo que podemos esperar de nuestros estudiantes. Ya les hablé mucho acerca de eso en el video anterior. Bien, la investigación dice que los maestros que obtienen grandes logros aceptan la responsabilidad de lograrlos, se involucran, confían en que sus estudiantes son capaces de aprender y que ellos, los maestros, son capaces de proporcionarles una enseñanza exitosa, que tienen las herramientas, los conocimientos, las actitudes y los valores para poder enseñar a los estudiantes. Si los estudiantes no aprenden algo la primera vez, les enseñan nuevamente, y si el material del plan de trabajo no cumple su cometido, desarrollan otro que pueda hacer. Es muy importante la convicción del maestro. ¿Okay? No quiero ahondar, pero es importantísimo que el maestro crea que se puede lograr el aprendizaje y sea capaz de conducir al grupo. Porque el grupo son bien listos, ¿sí? Y cuando a veces me llego a equivocar en ciertos aspectos pequeños, ¿verdad? Detallitos, luego recibo la observación. ¿Ok? Eso quiere decir que la mayoría del tiempo me va bien, gracias a Dios. Bien, ¿qué hacer en el aula? Las expectativas de los maestros respecto a lo que con su ayuda sus estudiantes son capaces de lograr tienden a dar forma tanto a lo que los maestros tratan de obtener de sus estudiantes como a lo que los alumnos esperan obtener de sí mismos. No se pierda el video anterior a este de las expectativas del profesor. Es un tema muy interesante. Cada uno de estos principios es un tema por separado. Bien, pues estos fueron los 12 principios que vienen en este folleto de la enseñanza de Jerry Bruffy, que pues la verdad que está buenísimo, está muy padre, está muy bien, y pues usted le invito a que se documente un poquito más. Puede encontrar la serie completa aquí en la caja de descripción. Voy a dejar con mucho gusto las ligas, los enlaces, y como le digo, son actualmente 32 folletos. Bueno, pues espero que les haya gustado esta mini explicación, ¿ok? Y pues le doy muchísimas gracias por acompañarme en este video. Vamos a seguir estudiando con el favor de Dios y prepararnos para el examen de admisión. A final de cuentas, pase lo que pase, estaremos un paso adelante, mejor preparados. Bendiciones a todos ustedes y hasta la próxima.